Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Hoy estamos transmitiendo de tarde y pues me da muchísimo gusto porque el día de hoy está con nosotros nuestra hermana Laura Sapien. Bienvenida, hermana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar aquí reunidas. Y pues bienvenidos a cada uno de ustedes que participa a través de esta página Caudal de Vida. Y pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de personajes bíblicos y vamos a iniciar. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Yo los invito, ahí donde ustedes están, vamos a orar unidos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu amor, por tus cuidados, Señor, tu fidelidad para con nuestras vidas, Señor. En esta hora queremos poner en tus manos, Señor, este programa, Señor, a cada persona que está escuchando, Señor, a nosotros que estamos aquí, Señor, usa nuestros labios, Señor, en tus manos están nuestras vidas, Señor. Yo sé que tú tienes algo especial en esta tarde para cada uno de nosotros, para nuestros corazones, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de estos personajes que nos enseñan cada día más de tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana Laura, Señor, de una manera muy especial y te damos gracias por la oportunidad de tenerla con nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y pues así le dejamos el lugar a nuestra hermana. ¿Con qué personaje vamos? ¿De qué personaje vamos a hablar, hermana? Pues vamos a tener la participación de María. Gloria María, mamá de Jesús, ¿verdad? Y pues hay grandes rasgos muy importantes de esa mujer escogida por Dios. Amén. Esa mujer valiente que se atrevió a decirle, sí, aquí está tu sierva. Gloria a Dios. Y pues a grandes rasgos, pues esta mujer se menciona poco en la Biblia, pero cuando se menciona, se menciona para grandes cosas. Y una de ellas es el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Quién fue María en la Biblia? La madre de Jesús, ¿verdad? Realmente, pues conocemos poco de su historia, de su juventud. Conocemos poco de su vida antes de que fuera mencionada en la Biblia. Pero sabemos que era una jovencita que era conforme agradable a Dios. Entonces, que era una mujer judía temerosa de Dios, y por ende sabemos que ella hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Es mencionada en los evangelios, particularmente como una mujer buena, una mujer que le creyó a Dios, y que pese a lo que en aquellas circunstancias se vivía, era muy desfavorecido en que una mujer tuviera relaciones íntimas antes del matrimonio. Se utilizaba en aquel tiempo que las mujeres fueran desposadas, y desde entonces ahí se contaba como si fuera su matrimonio. Sabemos que María estaba comprometida con José. Sabemos que María recibió la gran noticia del ángel que iba a ser madre del Hijo de Dios. Y eso no comienza ahí. La historia comienza en Isaías. En Isaías se menciona la profecía de que la Virgen daría a luz al Hijo de Dios. Eso lo vamos a encontrar en Isaías 7:14, hermana. Si me hace favor. Claro que sí, hermana. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, el Señor mismo os hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese qué tremendo. ¿Desde cuántos años antes estaba profetizado que el Señor Jesucristo iba a venir a esta tierra, verdad? Entonces, pues claro que María conocía de la palabra, claro que María conocía y temía a Dios, ¿verdad? También se menciona en Mateo 1:23, hermana, esta profecía. Mateo 1:23. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese, desde entonces se sabía que Dios iba a permanecer con nosotros. Gloria a Dios. Que al final de cuentas Dios estaría con nosotros mediante su Hijo, ¿verdad?
En aquel momento pues eran sombras, en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que realmente pasaría con el Señor Jesucristo, porque eso es el Antiguo Testamento, son sombras de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Entonces, pese a las circunstancias que había, María le dijo al Señor, aquí estoy, yo soy tu sierva, que se haga tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Recibe la visita de un ángel que se entera que va a quedar en embarazo. El ángel Gabriel fue el que fue enviado para dar las buenas nuevas, ¿verdad? Ella estaba en Nazaret y fue enviado el ángel para profetizar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue elegida de una pequeña aldea de Galilea donde vivía María, una virgen prometida en matrimonio con un hombre del pueblo, ¿sí? En su visita, Gabriel saludó a María como una mujer bendita, elegida para ser la madre de Jesús. Eso viene en Lucas 1:28, hermana. Pues si me hace favor. 1:28. Así es. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjese, desde entonces el ángel expresaba que era bendecida. Amén. Porque desde ese momento ya portaba la bendición de Dios, ¿verdad? Dios, amén. Entonces, ante tal saludo, pues María mostró temor y desconcierto, pues porque una jovencita virgen, que llegue un ángel y te diga, oye, pues vas a procrear un hijo, pues claro que, pues humanamente tuvo temor y tuvo desconcierto de decir, pues cómo, o sea, yo no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo podría ser esto si yo no conozco varón, verdad? Entonces, yo pienso que ha de haber sido su primera reacción. En lo personal pienso que, ¿cómo? O sea, ¿qué va a pasar, verdad? Pero el ángel le dijo, ¿sabes qué? Tú tranquila, va a ser porque el Espíritu de Dios se posa sobre ti, ¿verdad? Amén. Entonces el ángel tranquilizó a María, le dijo, guarda la compostura, le aseguró que había encontrado gracia ante Dios. Amén. Y le anunció que quedaría embarazada y daría luz al Hijo del Altísimo. Gloria. Fíjese qué tan grande encomienda, hermana. Verdaderamente grandísima. María fue muy valiente al decirle que sí al Señor, al dejar su vida, porque en aquel entonces sabemos por entendido que a la mujer que se le encontraba por adulterio era apedreada en las calles. Entonces, pues ahorita la verdad es, se vive con una holgura tremenda, pero en aquel tiempo se menciona que se vivía bajo sujeción y que se tomaba justicia por propia mano. Entonces era muy mal visto que una virgen, que una mujer tuviera relaciones íntimas y que mucho menos que quedara embarazada. O sea, es una cosa impactante, sí, ¿verdad? Y fíjese, otra cosa que se menciona muy grande. Al oír estas palabras, María le pidió al ángel una explicación. O sea, como decimos, tú explícanos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque la verdad, pues en su humanidad María temía, ¿verdad? Ella no entendía cómo era posible, ya que aún no había conocido a ningún varón. Eso nos lo explica en Lucas 1:34, hermana, si me hace favor. Sí. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Fíjese, tremendamente. Sí. Gabriel le tuvo que explicar que su concepción sería el resultado de una acción divina y no humana. Así es. Entonces, por lo tanto, el propio Espíritu Santo produciría este extraordinario milagro en su vientre. Ante la explicación del ángel, María se mostró rápidamente humilde y sinceramente entregada a esa dignidad de Dios que Dios le había concedido tener, porque él decidió elegirla porque él ya veía a María en su corazón, en sus portes, en su cuidado. Él sabía qué clase de mujer era María. Así es. Una mujer digna de portar en su vientre al Hijo del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Así es. Cuando quedó embarazada, pues María ya estaba legalmente desposada con José. Y pues ya estaba arreglado el embarazo, ¿verdad? Ya. Pero ella tenía todavía el problema de decirle a José que iba a estar embarazada y pues que no podía decirle más que
pues que era el Hijo de Dios, el que portaba en su vientre. Pero José, en lo secreto, él había decidido dejar a María y darle carta de divorcio. Y resulta ser que Dios tenía otros planes. Gloria a ¿verdad? Dios, amén. Nos gozamos por eso, porque José recibió ministración del Señor y le dijo en sueños que no la dejara, que el embarazo no era porque ella le hubiera sido infiel, era porque el Espíritu de Dios le había concedido quedar embarazada. Entonces, pues ahí ya el Señor obró de varias maneras, y fue necesario que le explicara a José realmente lo que había sucedido. En Mateo 1, 19 al 20, hermana, lo comenta. (19 al 20). José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Fíjese qué tremendo. Ya el Señor tuvo cuidado de sostener esa situación, de que María no quedara desamparada a pesar de lo que estaba viviendo, ¿verdad? Porque pues era muy fácil para José haberse desentendido de ella y haber pues continuado con su camino, porque al final de cuentas él podía hacerlo por la situación de que María había quedado embarazada. Entonces, tras ser consolado y animado por el ángel, pues José no dudó en tomar a María como su esposa, ¿verdad? Así es. Continuemos ahí con Mateo 1:21, hermana. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, pues ya no le quedó a José de otra nada más que aceptar la voluntad divina de Dios y pues ser sumisos, ¿verdad? Así ya de ahí María, pues me supongo que con achaques y todo, la pobre tiene que haber pasado ese embarazo, ¿verdad? Acuérdese que también cuando el ángel se manifiesta, que fue lo que le dijo el ángel, la hermana María, que su prima Elizabeth también estaba esperando bebé. Entonces, pues fue unas buenas nuevas, pero por doble partida. Porque de ahí vendría el hombre que vino a allanar el camino para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así es. Posteriormente de que María quedó embarazada, pues se va con su prima Elizabeth, va y la visita, claro que se goza, ¿verdad? Al saber que Elizabeth está embarazada, porque pues recordemos que Elizabeth era la estéril y no, pues ya estaba en avanzada edad, pues claro que no iba a poder tener hijos por tan grande edad, ¿verdad? Pero aunado a eso, pues el Señor miraba los corazones. Y como en aquel tiempo que Zacarías, el sacerdote Zacarías, pues ya ve que se turnaban, se sorteaban las participaciones en el templo, fue sorteado, y de ahí le dijo el ángel que había sido escuchada su petición. Claro que Zacarías pues también humanamente dudó, ¿verdad? Y desde ahí perdió la voz hasta que nació Juan, ¿verdad? Y le dieron por nombre Juan. Entonces, cuando María viene a visitar a Elizabeth, su prima, claro que él se ve con gusto, con gozo. ¿Y qué le dice Elizabeth? El vientre me ha saltado, el producto me ha saltado, el bebé me ha saltado de gozo y de alegría. Y que quién es ella, ¿verdad? Bendita entre las mujeres, porque portaba al Hijo del Altísimo. Amén, gloria a Dios. Algo extraordinario. Yo me imagino, hermana Laura, no, esa escena yo creo que es la más maravillosa del mundo, porque el Espíritu Santo estaba bautizando a Juan en el vientre de su madre. Al simplemente venir María y visitar a Elizabeth, el Espíritu Santo estaba obrando en esos bebés de una manera poderosa. Jesús, el Hijo de Dios, estaba ya haciendo una obra poderosa en Juan, aún ambos estando en el vientre de sus mamás. ¡Qué maravilloso! Sí, una escena bastante conmovedora, ¿verdad? Porque recordemos que ellos fueron posteriormente muy unidos y que, pues, aunque Juan
vivía austeramente. Él siempre tenía la confianza puesta en Dios. Él Amén. siempre tenía puesta su vida, su ministerio en las promesas que Dios había hecho para él, ¿verdad? Y pues fíjese qué tremendo, hermana. Al final de cuentas, Jesús y Juan, primos y casi concebidos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, pues eso es maravilloso. El Señor tiene su propósito, que aunque a veces los vientres están cerrados, aunque a veces uno humanamente no encuentra la solución, ni la respuesta, ni la lógica, hermana, para ciertas circunstancias, cuando el Señor da la orden, tenemos que continuar, ¿verdad? Así es. Así es. Pues pasó el tiempo y María dio a luz en Belén. Fíjese cómo el Señor ha tenido cuidado para que ese bebé nazca. Recordemos que en aquel tiempo pues estaba Herodes, como Herodes el Grande, como gobernador o como, ¿qué era, hermana? Rey. Pues era como el rey, porque era el que gobernaba toda esa zona, esa área. Y pues él estaba catalogado por el rey de los judíos, era como burlarse, ¿verdad? Del rey de los judíos, y él quería seguir siendo el rey de los judíos. Así es. Claro que esa corona no se la había dado a nadie, él se la habían adjudicado, y como él trató de matar a todos los infantes que nacieron de 2 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque los reyes venían, los magos venían a adorar al Hijo de Dios, ¿verdad? A traerle incienso, mirra. Amén. Entonces, era un nacimiento esperado, un nacimiento profetizado. Así es. Y que aunque a lo mejor esa jovencita no sabía dónde iba a nacer ese hijo, ella le seguía creyendo a Dios. Amén. María seguía creyendo a Dios. Cuando María da luz en Belén, en ese momento la acompañaba su marido, porque recordemos que fueron movidos a Egipto para que ellos censaran, ¿verdad? Ellos censaron y luego ya de que censaron, pues tenían que ir a su tierra de origen para poder pasar el censo en Belén. En ese momento que José acompañaba a María para cumplir lo decretado por César Augusto en su imperio romano, pues este viaje fue verdaderamente agotador, ¿verdad? Porque pues embarazada y cargando cosas, pues si formar una vida es desgastante, ¿verdad? Entonces fue muy agotador para María porque teniendo en cuenta que recorrieron una distancia aproximadamente de 140 kilómetros, pues era muy lejos, hermana, muy lejos, y luego pues caminando y en el burrito y como podían, probablemente el decreto del emperador y el movimiento de las personas a sus diferentes pueblos de origen, en la pareja no pudo encontrar pues posada, o sea, recordemos que se menciona que fueron a buscar posada, pero pues no había. Así es. Entonces, pues yo pienso que dentro de lo que cabe ellos humanamente posible, ellos tenían que haber estado angustiados y desesperados, porque no era cualquiera el que iban a hacer, era el Hijo de Dios, y pues a lo mejor ellos esperaban a que, pues era el Hijo de Dios, tenía que haber algún lugar para él, pero pues no había, hermana, no había. Y eso de no encontrar posada tenía su propósito, tenía lo que hasta ahorita conocemos como el Señor Jesucristo, haber nacido humildemente porque se despojó de ser rey, se despojó del trono para venir a nacer en un pesebre. Entonces, no es cualquiera, no era cualquiera el que iba a nacer. Entonces, pues ellos se tuvieron que refugiar en un establo para que el Señor Jesucristo pudiera nacer. Y aquí fue donde María dio a luz a Jesús, ¿verdad? Entonces, pues no hubo protocolos de reinado, no hubo protocolos de, pues de grandeza, al contrario, fueron humildes, pero así tenía que ser, así tenía que ser, porque todo estaba escrito, y sobre la escritura, sobre la palabra, la profecía, pues no había nada que cambiar, ¿verdad?
José valoraba mucho el que María pues pudiera ser tan valiente, porque pues a pesar de haber nacido en un pesebre el niño, aún así ella seguía creyéndole a Dios. A lo mejor ellos tenían unas pocas de dudas o incertidumbre humanamente posible, pues dudamos, creemos en la palabra, sí, pero como humanos dudamos, hermana, y nos cuesta trabajo creer en que todo tiene un propósito, ¿verdad? Pero ellos decidieron sí seguirle creyendo al Señor, y bendito sea Dios que el Señor Jesucristo vino a nacer como nació, ¿verdad? Amén. Así es. Y pues María sigue siendo, aunque tenemos pocos detalles en la historia de la vida de María, después del nacimiento de Jesús se sabe que su familia vivió en Nazaret, salvo el tiempo que pasaron en Egipto refugiándose de la ira de Herodes, ¿verdad? Porque pues sí tuvieron que mudarse a Egipto para poder salvar, que ahí también tuvo el cuidado el Señor. Ya ve que a José también se le manifestó un ángel para decirle que pues que se llevara a María y al niño, y tuvieron que irse a Egipto, pero cada paso que el Señor Jesucristo fue dando estaba escrito. ¿Por qué tenían que vivir en Nazaret? Para que le dijeran Nazareno. O sea, fueron muchas circunstancias que se fueron dando. Así es. Y sobre la infancia de Jesús, pues lo único que nos cuenta el episodio en el que ya con 12 años, hermana, se manifestaba, pues sabemos que fue presentado en el templo, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, pero ya de ahí ya no se volvió a escribir hasta que tenía 12 años, donde en una ocasión pues se pierde, ¿verdad? Pero pues él nunca se sintió perdido, él estaba en los negocios de su padre. Así es. Y claro, yo me imagino esa escena como que iban en caravana y ¿y dónde estará Jesús? Pues allá viene jugando con los niños. Y Jesús, José, pues allá viene, y nada que Jesús no venía. Jesús lo buscaron y lo buscaron, y tuvieron, digo yo, que a ver, no está Jesús, a ver, no lo hemos visto, ¿dónde está? Se tuvieron que regresar, porque sí, pues el Señor Jesucristo nunca se sintió perdido, ¿verdad? Él estaba en su zona de confort, estaba hablando de lo que le interesaba, de los negocios de su padre. Entonces, pues yo me imagino esa escena medio desesperante, porque María tiene que haber estado pegando el grito en el cielo, ¿verdad? Como decimos. Y sí, María y José se regresan y lo encuentran al Señor Jesús, compartiendo con grandes sabios, compartiendo con los maestros de la ley. Y es bonito y es hermoso, hermana, conocer que María, pues aunque le expresó su preocupación a Jesús, ella preguntó a Jesús por qué había hecho esto, y en respuesta le oyó decir las conocidas palabras: ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. ¿Verdad? Eso viene mencionado en Lucas 2:49, hermana, por favor. Amén, dice. Lo voy a leer desde el 48, dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjese, o sea, ellos preocupados, pero realmente Jesús estaba en su hábitat, en su esencia, en lo espiritual, en lo que realmente lo llenaba, ¿verdad? Entonces, llévase tantito más para acá, eso. No, hermano, pues ahí va a salir. Para que salga. Y no, pues a final de cuentas Jesús estaba en su ambiente, ¿verdad? Claro que la preocupación como madre terrenal, ¿verdad? Pues era que él estuviera bien. Era que pues no lo encontraban y que se sentía angustiada. Entonces es bonito el saber que desde entonces él se sentía movido por las cosas espirituales,
que a lo mejor siempre sobresalió en todo, que a lo mejor siempre como niño pues no se comportó como los demás niños, porque se menciona poco de su niñez. Sabemos por entendido que lo movía a lo espiritual, pero no, pues no se cuenta otra anécdota, no se cuentan otras cosas ni otros pasajes, nada más que cuando fueron a buscarlo en el templo, que ahí dice que Jesús se pierde en el templo como título, pero él no estaba perdido, ¿verdad? Él estaba encantado, sí, gozándose, porque estaba aprendiendo de lo que a él le correspondía aprender. Y fíjese, pues María, aunque cuando ella presentó a su hijo en el templo, hubo una palabra que le dijeron que le atravesaría el corazón. Yo le puedo decir que pues todos tenemos asegurada la muerte, ¿verdad? No somos eternos en esta carne, pero para ella como mamá tiene que haber sido muy dolorosa. Así es. Creamos con firmeza que María pues no veía a ese hijo que se iba a ir, veía a su hijo en la carne, al que ella había parido, al que ella había tenido, al que a ella le había costado, ¿verdad? Entonces no le podíamos pedir a María que no se preocupara, ni tampoco no le podíamos pedir a María que no tuviera temor de perderlo, ¿verdad? Porque si simplemente cuando nuestros hijos se caen, cuando a nuestros hijos a lo mejor les pasa algún incidente, nosotros sufrimos en pensarlo. María también era humana. Entonces, su hijo era algo muy significativo para ella, era muy importante y tenía un miedo terrible llegar a perderlo. Entonces, tenemos por sabido que cualquier mamá se preocupa, ¿verdad? Así es. Y entonces, María, aunque consciente estaba de que un día llegaría el que su ministerio comenzaría y que a lo mejor un día tenía que sufrir por él porque ella no sabía, ella no sabía realmente lo que estaba pasando ni lo que iba a acontecer, ¿sí? Eso estaba entre el padre y el hijo, nada más. Porque no son muchas veces las que María se menciona en el ministerio de Jesús. Probablemente no le acompañó a todos sus viajes misioneros, al menos no con frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, estuvo presente en el primer milagro de Jesús. Recordemos que ellos estaban en una boda y que en aquel tiempo se acostumbraba, la usanza era de que la boda durara 7 días. Y se les daba a los invitados que comer y que beber por 7 días. Entonces, pues apenas había comenzado la boda y ya no había vino, ¿verdad? Entonces María intercede y interviene ahí y le dice, hijo, se les acabó el vino. A mí se me hace tan simpática la manera en que Jesús le responde, ¿verdad? Si quiere, léanoslo, hermana, por favor. En Juan 2. Juan. Sí, Juan bueno. 2. Sí. Cuando requisó el agua en vino, sí. Juan 2:1. Juan 2:1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Continúa. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Fíjese, qué tan tremendo. Aún así, que no era su tiempo, él tenía esa bonita atención con su mamá. Lo buscamos del original griego eso, y es como él mencionar, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es como decirle, ¿por qué, mami, me preguntas por ello? O sea, es una manera tierna de referirse a su madre. Entonces, a lo mejor a nosotros se nos puede hacer hasta crudo el ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero del original griego viene así especificado como una manera tierna de referirse hacia ella. Entonces, sabemos
que ese fue su primer milagro. Sabemos que convirtió en un vino excelente, de la mejor calidad, porque ahí mismo había vinateros y dijeron, particularmente se sirve el mejor vino y al final se deja el de menor calidad. Pues este era el excelente vino y la mejor calidad. Más tarde, en otra ocasión, María y los hermanos de Jesús vinieron a visitarlo. Al ser informado de esto, Jesús subrayó que la fidelidad espiritual está por encima de los lazos familiares, ¿verdad? Luego miró a la multitud y dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Eso viene especificado en Marcos 3, 34 y 35. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjese, aún así, el Señor Jesucristo pues tenía especial cuidado, ¿verdad?, de tratarlos con atención, pero sí, Él ponía primero el reino en cualquier cosa. Claro está que como mandato también se nos ha dado a nosotros que primero pongamos el reino por sobre todas las cosas y que las demás cosas se nos serán añadidas, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia conocer que primero para el Señor Jesucristo como para nosotros debe estar lo espiritual, ¿verdad? Porque, pues como bien sabemos que lo que hay en esta tierra va a pasar. Así es. Se va a acabar, pero lo que tenemos en el reino de los cielos, eso no pasará ni se acabará. Y pues tenemos esa promesa, ¿verdad? Gracias al Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras muestran a María en la crucifixión de Jesús. Estuvo al pie de la cruz, donde yacía Cristo. Recordamos que ella veía a su hijo carnal. Recordemos que ella veía al hijo de su vida, no era a lo mejor a Dios al que veía ahí, era a su hijo, al que amaba, al que protegía, al que cuidó desde bebé, que cuando estuvo enfermo siempre estuvo pendiente de ella, de él. Y pues como toda mamá, siempre al pendiente de su hijo, ¿verdad? Con el dolor de su alma, pues le tocó mirar que lo crucificaron y que fue recomendada amorosamente al apóstol Juan por el Señor Jesús. Recordemos la cita, hermana. Juan 19. Del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjese cómo él tuvo cuidado de su madre. Así es. Que aunque pues fue su madre aquí en la tierra, y sabemos de antemano que a ella le dolió verlo crucificar. Así es. Que como madre yo no quisiera pasar nunca por ese trago amargo, pero ella estuvo ahí y él aún en la cruz tuvo cuidado de ella y le dijo al apóstol, cuida de mi mamá, cuida de ella. La protección que él seguía dejándole mediante el apóstol pues fue inigualable, ¿verdad? Porque pues aparte era el apóstol que el discípulo amaba, ¿verdad? Y luego pues le encargó a su mami, ¿verdad? Este elogio fue una de las 7 frases pronunciadas por Jesús en la cruz. Así es. Y demostró la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y preocupación por su querida madre en aquella hora de agonía. Aún así sufriendo, él tuvo cuidado de su mamá. Yo pienso que el Señor Jesucristo sufrió también humanamente de dejarla, de
pues de dejarla desproveída, porque pues al final de cuentas sí tenía más hijos, pero él era su hijo que sabía que iba a perder y que le iba a causar un dolor muy grande. Entonces siempre hay que mirar a María con esos ojos que el Señor la miraba. El Señor la miró como el instrumento, como esa vasija que en su momento el Señor quiso utilizar para traer al Hijo de Dios, pero aún así siendo esa vasija, porque todos somos esas vasijas pecadoras, faltas, esa vasija tuvo el especial cuidado de Cristo, ¿verdad? Entonces, sí cabe recomendar que tengamos nosotros esa mentalidad abierta de decir, bueno, ella sabía que su hijo iba a partir y aún así lo apoyó y ella le dijo que sí a Dios, ¿verdad? Entonces, fuera de los evangelios, María solo se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro cuenta que la madre de Jesús estaba junto a los discípulos en un mismo espíritu, dedicados a la oración. Hechos 1:14. Así es. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Muy preciosa cita. Y lo que me gusta mucho es que dice que todos estaban en el mismo espíritu. Así es. ¿Qué quiere decir? Que seguían esforzándose por conservar lo que Cristo había hecho aquí en esta tierra. Y es muy importante porque al final de cuentas María y sus discípulos siguieron predicando las buenas nuevas. Le creyeron a Jesús, creyeron que Él era el Hijo de Dios y que algún día volvería. Así es, ¿verdad? Y esa misma promesa es para usted, para mí y para todo aquel que le crea al Señor Jesucristo, para todo aquel que decida recibirlo en su corazón, para todo aquel que quiera abrazar el Evangelio y hacerse partícipe de él, porque el Señor Jesucristo no solo murió, resucitó para darnos vida a usted y a mí. Y eso es lo que nos debe hacer felices, porque el Señor no se quedó en una tumba vacía. El Señor Jesucristo está vivo. Gloria a Dios. Y sigue reinando y está próxima a su venida. Amén. Entonces debemos de esforzarnos y de seguir siendo partícipes de esta gran comisión que se nos ha dado a todo aquel que recibió a Cristo en su corazón, que fue bautizado y que ha decidido seguir a Cristo. Entonces no podemos tener ese mismo amor para todo aquel que no conoce a Cristo. Claro que tenemos que tener ese amor. Hay una frase de Charles Spurgeon que me gusta mucho, dice que es para evangelizar. Dice, el ser salvo es decirle a un mendigo, ¿dónde tú hallaste pan? Y recibimos el pan de vida. Así es. ¿Verdad? Recibimos el agua viva que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Que nos da vida eterna. Y pues nos toca nada más que agradecerle al Señor Jesucristo el que haya decidido permanecer. Así es. Haya decidido no bajarse de la cruz, porque ahí era humano, 100% humano, como también fue 100% Dios, ¿verdad? Entonces, pues nada más, si usted quiere ahondar en algo, hermana. Pues qué hermoso personaje, qué bella enseñanza. Una mujer valiente, una mujer que le dijo sí al Señor y que Dios la usó de una manera especial, y que María estuvo con Jesús en todo momento, ¿verdad? Estuvo al lado de él en los tiempos más difíciles. En su crucifixión, ahí estuvo María. Fue algo muy difícil, algo muy, muy, muy duro para una madre ver el sufrimiento de su hijo. Sin embargo, el Señor escogió a María porque el Señor estaba con ella en todo tiempo. Dios la sostuvo, Dios la sustentó, y me gustó mucho, hermana, como usted decía, todo el camino, desde que a María se le dijo,
que iba a nacer Jesús de su vientre, desde ese momento Dios estuvo con María en todo. Y las profecías mesiánicas se cumplieron en la vida de Jesús paso a paso, sin faltar ni una sola. Así es de que no fue casualidad que fueran a Egipto, que fueran a Belén, que estuvieran en Nazaret. Todo era profético y todo se estaba cumpliendo conforme a la palabra de Dios, para que no hubiese duda de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y qué privilegio tan grande fue el de María, el ser portadora en su vientre de Jesús. Qué maravillosa historia, hermana. Sí, una mujer valiente, esforzada y sobre todo que le creía a Dios. Amén. Y le creyó sus promesas, Amén. ¿verdad? Amén. Así es que, pues como mujeres nosotros también tenemos que esforzarnos, que ser valientes y que seguir creyendo en las promesas Amén. del Señor, porque pues las promesas del Señor no son para un día ni para dos, es para todo aquel que le crea, y seguimos confiando en Él, seguimos creyendo, y al final de cuentas, pues las mujeres, para toda aquella que no conoce de Cristo y que a lo mejor pues nos sentimos que hemos fallado mucho, hermana, que a lo mejor pues hemos andado por caminos indebidos o por caminos bastante batallosos, que nos ha tocado una vida bastante difícil. No nuestra fe tiene que estar fundamentada en usted ni en mí. Nosotros tenemos errores, fallamos constantemente y a lo mejor que nos ha tocado andar por caminos bastante malos, pero si Dios pudo salvarme a mí, que soy una pecadora, pues también para aquellas para que no lo conocen, también a ellas nos puede salvar. El Señor es bueno y la salvación es para todo aquel en quien su confianza esté puesta en Dios. Amén. En quien crea en el Señor Jesucristo, en que se arrepientan de sus pecados. Eso es muy importante, porque a veces nosotros pensamos, pues el Señor Jesucristo murió por mí, pero pues yo ni pecados tengo. No, o sea, todos hemos pecado y constantemente fallamos y caemos. Entonces, la única diferencia de una persona cuando tiene a Cristo en su corazón a cuando no lo tiene es que cuando yo peco, que tengo a Cristo en mi corazón, yo vengo de rodillas a humillarme, a pedirle perdón al Señor. Y de la otra manera, cuando usted no conoce de Cristo, abraza el pecado como si usted no estuviera haciendo nada malo. Entonces, es muy importante que empecemos a reflexionar. Es una semana súper importante para todo aquel que conoce a Cristo, porque recordemos que Cristo murió por usted y por mí. Entonces, no es en vano el que haya muerto. Debemos de seguir nosotros esforzándonos en seguir a Él. Usted no se fije en que el vecino es cristiano y que mire que no, a mí no me interesa. Yo vengo a predicarle aquí de Cristo, de ese hombre que no se bajó de la cruz y que no solo murió por usted y por mí, sino que resucitó, y que si usted cree en Él, usted va a tener vida eterna. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese llamado es para todos nosotros, ¿verdad? Y qué hermoso, hermanos. En esta Semana Santa podemos recordar ese gran sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. Y hermanos, que Jesús resucitó. Él está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por nosotros, por toda la humanidad. Un gran precio Él pagó. Hermanos, volteemos a verlo, creamos en Él y caminemos en justicia, en rectitud delante de Él. Y pues le voy a pedir a mi hermana Laura si nos dirige en oración. Saludos, hermana Lorena, por aquí nos está mandando saludos. Dios le bendiga, hermana Lorena. Y pues a cada uno de ustedes, gracias por conectarse. Y pues vamos a orar unidos. Yo le invito a usted que está del otro lado de la pantalla que se une con nosotras en esta oración. Muy bien. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta tarde, Señor, estamos gozosas, Señor, porque hemos hablado de una porción de tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, puede llegar a nuestros corazones. Te damos gracias por María, Señor, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de amor que hizo Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada mente, a cada corazón, Señor. Que cada vez que sea reproducido o compartido este video, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando a los corazones, Padre amado. Yo te ruego y te suplico, Señor, que bendigas este ministerio que tiene mi hermana Ruth, Señor, que la sigas fortaleciendo, que la ayudes, Señor, y que le permitas, Dios del cielo, seguir
de victoria en victoria, Señor amado. Yo te ruego y te suplico también, Señor, por cada uno de los que nos está viendo detrás de la pantalla, Padre bendito. Bendíceles, guárdales, Señor, y conserva su alma para tu bendición, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que siempre nuestros labios exalten y alaben tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús cerramos este tiempo y lo ponemos en tus benditas manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta tarde y pues muchísimas gracias, hermana. Gracias a usted por la invitación, hermana, y pues gracias a los que la ven, ¿verdad? Y bendigo su vida en el nombre de Cristo, bendigo su ministerio, su familia, porque a veces nomás decimos Dios le bendiga, pero que Dios le bendiga y le prospere todo lo que usted haga para Él en su servicio. Amén, igualmente, hermana Laura, y pues muchísimas gracias. Y hermanos, pues los esperamos con el favor de Dios el día de mañana, mañana a las 10 de la mañana, por aquí nos vemos en Caudal de Vida. Dios les bendiga, hermana Laura. Amén.